Bueno, mi nombre es Alejandro Corletti. Vamos a hablar hoy de un poco de la experiencia que llevo en estos años de ciberseguridad, pero el mensaje importante que queríamos transmitir hoy es que la ciberseguridad es un tema que nos abre puertas a todos los perfiles. En estos años que llevo metido en esto he visto gente de todos los ámbitos. Por eso quiero en esta charla de hoy dejaros ese mensaje. Vamos a ir viendo diferentes slides en los cuales van a ver que hay lugar para todo el mundo en ciberseguridad. Entonces, vamos a empezar con este vídeo, que es un poco una publicidad muy conocida, si no sale, ¿no? No le gusta. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos, para los comprometidos, para los náufragos, para los rockeros, para los que van en tren, para los calculadores, para los pelados, para los deportistas, para los que leen, para los que escriben, para los astronautas, para los gemelos, para los distintos, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los vuelteros, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para nosotros, para todos. Esta fue una propaganda famosa, hizo historia en Argentina. Traigo un poco de mi tierra aquí, ¿no? Ciberseguridad es esto. Vamos a ir viendo poco a poco que nos ofrece un montón de posibilidades para que nos atrevamos a meternos en el mundo de la ciberseguridad. Ahí en el año 84 yo me compré mi primer ordenador, que fue un Sinclair Z80, ese que están viendo ahí. Ese ordenador tenía 2K, pero 2K de memoria RAM, de disco, de todo. O sea, en 2K había que hacer maravillas. Entonces yo empecé a aprender ahí en esa época, ya tenía 24 años, empecé a aprender BASIC, que era el lenguaje de programación, después venía Assembler o ensamblador, y había cosas que no entendía. Entonces un día me voy a una tienda de informática, no había academia como este lujo que estamos viendo acá, en esa época eran talleres miserables donde vendían componentes. Caigo y el dueño de la tiendita le pregunto todas esas dudas que tenía de BASIC y me dice, mira, ¿quieres aprender, verdad? Sí, pregúntale a él. Un nene de 12 años, 12 años. Y yo me tuve que sentar al lado del nene este y me dio la cátedra más brillante que he recibido en toda mi historia. 12 años. Ahí realmente aprendí lo que es la humildad, ¿no? Que yo me sentía 24 años al lado de un nene. Bueno, empecé a aprender que hay que tener un cierto toque de humildad para empezar a bajar los decibeles que tenemos todos de ego y empezar a aprender que hay que tener humildad para realmente nutrirse de todas las fuentes que hay, ¿no? De los chicos, de los jóvenes, de los grandes, de todo. Después, más adelante vino, los que ya peinamos cana, en esa época eran los mainframe, no eran los grandes ordenadores. Yo estuve de jefe de redes de ejército y en esa época en Argentina todavía había unos grandes equipamientos marca Bull que eran neveras cada ordenador de eso, ¿no? Y tuvo que empezar a migrar todo eso cuando nacieron los PC. Entonces hubo gente que quiso adaptarse y gente que no. La gente que tuvo la cualidad, el don, la capacidad de adaptarse a este enorme cambio, porque era una filosofía radicalmente distinta, esa gente siguió adelante. Esa gente siguió con los PC y hoy en día hay gente que tiene las mismas experiencias que puedo tener yo o cualquiera de vosotros en el nicho de mercado que estáis, ¿no? Entonces, la adaptabilidad creo que es otra cualidad que vale mucho en tema de informática. El conocimiento de negocio. Vamos a ir viendo poco a poco que hoy en día las empresas están buscando reciclar personal, pero que conozca el negocio, aunque no tenga la menor idea de ciberseguridad. Eso lo fui viviendo cuando en ejército, Argentina es un país enorme, ¿no? Entonces había unas centrales telefónicas que son las Highcon 300. Vuélveme una para atrás. Bueno, había una central que era la Highcon 300, que eran centrales de telefonía vieja, con los cables de cobre. En esas centrales empezó la informática a tener la capacidad de meter voz sobre IP. Y los viejos telefónicos, que era gente que venía de poner cables en los postes de teléfono, se fue reciclando hacia meter voz sobre IP. Y fue otra revolución importante. O sea, a esa gente, déjame ahí.
Entonces había gente, esos telefónicos que se fueron reciclando y conocían su negocio. Esa gente sabía muchísimo de telefonía. Entonces, cuando había que meter esas centrales telefónicas en un lugar nuevo, esa gente se fue reciclando con su bagaje de telefonía hacia eso. Cuando llegué a España, en el año 2001 por ahí, empezó a nacer realmente fuerte la telefonía móvil. Entonces yo trabajé mucho con Telefónica, con todo el grupo Telefónica. Había mucha gente de la red fija que empezó a dejar de tener importancia, que necesitaba reciclarse hacia la red móvil. Este es el mejor ejemplo de funcionarios que he visto en mi vida. O sea, imagínense ustedes reciclar hoy un funcionario que está tranquilamente en su puesto porque lo tiene asegurado. Reciclar esa gente fue horroroso. Hubo muchísima gente de la telefonía fija que venía de años de telefonía, que se fue reciclando hacia la telefonía móvil, que es el nicho de mercado actual. Entonces, esa gente fue conociendo el negocio de la telefonía, se recicló. Manitas. En informática, en ciberseguridad, en redes, alguien que es manita vale oro. Yo en Argentina tenía el equipo militar detenido de redes, había un tipo, Guille, hacía lo que sea. Empezamos ese equipo militar con alambre y alicate por poco, porque era un desastre. Fuimos reciclando rack de comunicaciones viejos, mesas de trabajo, y ese tipo se daba maña para hacer cualquier cosa. Guille era el corazón del equipo porque era el manita que donde nos superaba el problema todo, Guille sabía. Detallista. Cuando uno instala, por ejemplo, un CPD, una central de comunicaciones, o está haciendo un penetration testing, una auditoría de seguridad, tengo que ir al detalle. Necesito a la gente que tiene la paciencia suficiente, que es constante, que es detallista, para llegar hasta el fondo del problema, que no se agota, que no se cansa. A nivel CPD, a nivel redes, había otra persona, Nelly, que es una persona que era excesivamente detallista. Entonces, cuando armaba un rack de comunicaciones, me colocaba los cables enmanojados con la etiquetita por el camino que había. Eso, algún día, si tenéis posibilidades de conocer centros de comunicaciones, CPD, centrales, vais a ver que hay dispositivos de comunicaciones. Hay uno histórico que en uno de los países de Telefónica que lo llamaban Pelos. ¿Se acuerdan Pelos, el de los locos Adams, ese que era el tío Pelos? Ese era el rack de comunicaciones que cuando había un problema decía, no, el problema está en Pelos, porque era un manojo de cables que ya nadie sabía dónde había nada. Eso, desde el punto de vista de la ciberseguridad a nivel físico, es tremendo, porque cuando hay un incidente de seguridad yo no sé cuál es el pelo, el cable que tengo que desconectar y se me va todo al diablo. Entonces, ser detallista en cuanto a la etiqueta de que cada cablecito nace acá, termina en el otro, mantener un plano, un inventario, un documento de cada uno de los cambios, ese nivel de detalles es importantísimo dentro de ciberseguridad. Paciente constante, ¿eh? La capacidad esta de llegar hasta el final, no rendirse. Yo hace poco subí un vídeo muy cómico que son hackers de dentífrico. ¿Vieron que el dentífrico es una fuente inagotable de dentífrico? O sea, si uno tiene la paciencia suficiente y le sigue dando, el dentífrico no se agota jamás. Entonces yo lo llamaba un hacker, tiene que ser así, tiene que ser de dentífrico, tiene que pelear antes de tirar un pomo de dentífrico, tiene que darle, porque va a durar meses más. Un hacker, alguien que está haciendo un penetration testing, una auditoría de seguridad, o que estoy montando mi infraestructura de seguridad, tengo que tener la constancia para no dejar ninguna puerta abierta, nada. Entonces, alguien que es constante, que es paciente, es un perfil muy bueno dentro de la ciberseguridad. La docencia. A todos nos habrá pasado, ¿no? En la carrera, en el colegio, en el primario, en el COU, donde fuere, que había profesores que sabían muchísimo, que eran eminencias, pero que eran animales para tratar de transmitir lo que sabían. Entonces era un desperdicio, porque era gente que sabía todo, pero no tenía la capacidad de transmitirlo, ¿no? En cambio, al revés, hay gente que no sabe tanto como esa persona, pero sin embargo sí tiene la capacidad de sembrar esa semilla, ese interés, ese deseo. Esos son los verdaderos docentes, ¿no? Cuando en los años, a finales de los 90, se crearon las academias Cisco en toda Sudamérica, había una fundación en Argentina que empezó a formar a los docentes de Cisco, ¿no? Entonces yo participé mucho porque yo en Argentina trabajaba casi todo con router Cisco. Cisco es una empresa enorme de router, ¿no?
Cuando empezamos las academias Cisco, ningún docente tenía idea de lo que era un router Cisco. Entonces fuimos formando gente que tenía conocimiento cero, pero se aprendían bien los libretos de Cisco, porque Cisco es una maravilla la cantidad de documentación que publica. Entonces esa gente se aprendía bien el libreto, lo que tenía que transmitir, y practicaba con los routers, y en 2 o 3 meses, no es que salían gente de operadores, salían docentes de las academias Cisco, desde el punto de partida de gente de cero. O sea que otro perfil bueno puede ser, si ustedes saben que tienen capacidad de docencia, aprovechando. No hay que ser un ciberexperto, un Chema Alonso para saber dar docencia. Uno puede dar docencia preparándose bien, con seguridad, con constancia. La prueba la tienen hasta en la escuela. Un maestro de escuela da matemática, historia, geografía, y el tipo capaz que su fuerte es la matemática. Y cuando le dan a la historia, el tipo a la pechuga prepara historia y ese año da historia. La capacidad importante es el don, la cualidad de ser buen docente, de saber transmitirlo, ¿no? Resiliencia. El último proyecto grande de Argentina fue el CCR, que fue el Centro de Investigación en Seguridad Informática Argentina. Fue un proyecto que hicimos sin fines de lucro con un hacker famosísimo en toda Hispanoamérica que se llama Julio Ardita. Salud a Julio. Entonces, Julio y yo fundamos este centro de investigación. El que realmente se la jugó fue Julio. Yo justo me vine a España y nos embocó el Corralito. Y el Corralito nos dejó acostado con todo lo que era el CCR, que había sido un proyecto de cientos de chicos investigando. Bueno, toda esa gente que estaba en el CCR, todos, tuvo la capacidad de resiliencia, la capacidad de recuperarse ante un golpe duro. La resiliencia, cuando uno habla a nivel físico, ¿no? La resiliencia es lo que se llama comportamiento elástico. Es como el fuelle ese de los camiones, ¿no? El espiral de un coche, ¿no? Que lo que trata, cuando sufre un bache, un pozo, es de volver a su posición inicial. Es lo opuesto al comportamiento plástico, ¿no? Un alambre de hierro que lo doble y queda doblado. Resiliente es ser capaz de levantarse 1000 veces, de caerse y volverse a levantar. La resiliencia dentro de la ciberseguridad hoy en día es lo que más se busca. Fíjense que había un viejo CEO de Cisco que decía: solo hay 2 tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que han sido hackeadas. O sea, todas han sido hackeadas. Seguramente cualquier organización, hasta en nuestra casa, hemos sufrido incidentes de seguridad. Si alguien se cree que su infraestructura de seguridad es la mejor del mundo, es invulnerable, es un tonto. Tarde o temprano, alguna brecha de seguridad va a tener. Lo importante es que cuando yo sufra ese incidente, esa anomalía, ese problema, ese hackeo, me pueda recuperar en el tiempo necesario, en el estado en que estaba antes. La capacidad de resiliencia en ciberseguridad es fundamental. Y la resiliencia no es algo que se hace de un día para el otro. La resiliencia nace en la persona, porque es un perfil psicológico, es uno de los perfiles psicológicos que más se estudia a nivel ser humano. La capacidad del ser humano de levantarse cada vez que se cae. Hay gente que no es capaz de hacerlo y gente que sí. La gente que es capaz tiene un perfil muy bueno para empezar a mojarse en temas de ciberseguridad. Hay gente que es muy organizada. Eso me empecé a desayunar. Acá en el año 2005, 2006 empezó a ser importante esa norma ISO 27000. Es toda una familia de normas. Y se certifica la ISO 27001. Lo más importante de toda esta norma es la capacidad de organizar, de hacer una estructura documental, un ciclo de gestión de la seguridad, de hacer hitos, métricas de control, de cumplir con todos los controles que establece la 27002, organizar un sistema de gestión de seguridad de información, que es justamente lo que impone la norma 27001, es una cuestión de organización. No es tanto de ser un maestro operando línea de comando, operando firewall, no, no, no. Es una cuestión de saber organizarse. Muchísima gente, yo participé en muchas certificaciones e implantaciones de ISO 27000 y he visto que la mayoría de la gente que implanta un sistema de gestión de seguridad de información es gente que no es experta en ciberseguridad, pero es gente que tiene mucho background en ser organizado.
en saber organizar esa estructura, esos documentos, cómo concateno uno con otro. Eso es una cualidad espectacular. Y en general, la gente que ya carga unos cuantos años encima, una buena cualidad que tiene es la de ser organizado, porque he aprendido que cada verano que me voy de vacaciones, las maletas debo hacerlas cada vez. Esta vez no me olvido el bañador, las gafas de agua. Año a año uno va aprendiendo en la vida a organizarse. Desde cuando va de vacaciones para no olvidarse las cosas fundamentales de la maleta, hasta cuando tiene que encarar un trabajo, cuando tiene una familia, cuando tiene que comprar una casa. El tema organizativo es algo que la gente mayor cada vez tiene más esa cualidad. Por eso, mucha gente que por internet me pregunta, pero Ale, yo tengo 50 años, ¿qué hago ahora? Métete. La experiencia tuya de 50 años vendiendo carne en tu carnicería vale. Tú has sabido organizar tu negocio, has sabido pelearla, has sabido facturar, has sabido la finanza, has sabido ganar clientes. Esa experiencia vale mucho en el orden laboral que hayáis tenido. Y por último, imaginación, creatividad. Eso es una cualidad intrínseca para cualquier desarrollo laboral. La creatividad dentro de la ciberseguridad es espectacular. Hay gente, yo soy muy partidario del código abierto, de open source, de los sistemas Linux. Siempre fomento que cuando se vayan a buscar salidas laborales, cuando lancen un emprendimiento en ciberseguridad, no dejéis de lado nunca el open source, porque los va a hacer ahorrar fortunas. Y hay herramientas open source hoy en día que son muchísimo más potentes que cualquier herramienta de pago. Entonces, es cuestión de meterle creatividad para generar ese firewall con el comando IP-tables, que es un comando que es gratis, que lo tiene Linux, y puedo tener un firewall más fuerte que un Fortinet. Es cuestión de montar un servidor bien hecho con Apache, que es gratis. Es cuestión de montar un DNS con Bind. Es cuestión de un sistema de detección de intrusiones con Snort. Eso es creatividad, imaginación, buscarle la vuelta para que esos costes grandes, que si no lo hago bien tiene la ciberseguridad, podamos reducirlos con imaginación y creatividad. Entonces, fíjense, vamos a ir pensando en estos 10 perfiles, ¿no? Y sobre estos 10 perfiles, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de aquí de España, está haciendo las cosas bien. Bueno, hay otras cosas que podemos criticar, pero en la parte de documentación, fomento de la ciberseguridad, estadísticas de la actividad ciberseguridad, no solo de España, sino de habla hispana, ha publicado estos 2 documentos. Uno es la presentación y el otro es más detalles. Quiero que prestéis atención a lo que nos dice cada uno de estos documentos. Fijaros. Primer detalle, voy a sacar algunos flash de estos 2 documentos de INCIBE, ¿no? El 40% reconoce que ha reciclado. Reciclado. Gente que venía del área comercial, financiero, venta, marketing, y las recicló hacia ciberseguridad. 40% es mucho. El 25% dice que cubre entre el 10 y el 25% con gente que ha reciclado. Es decir, es gente que no tenía la más pálida idea de lo que era ciberseguridad. Y un 40% de las empresas dice que reciclaron. Y de esas empresas, entre un 10 y un 25% de gente nació sin tener la menor idea de lo que es ciberseguridad. ¿Qué más tenemos? Fíjense, ¿de qué áreas han reciclado? De negocio. Gente que conocía el negocio, es decir, yo estaba trabajando para Carrefour y era el mejor reponedor que había en Carrefour. Ese negocio a Carrefour, desde el punto de vista de ciberseguridad, le sirve, porque es el tipo que sabe que estas cosas son las que más se mueven, estas son las que más roban. Ese perfil de negocio es útil. ¿Qué más? Comercial, ventas. Fíjense que para mí, que es un perfil que me supera, yo no entiendo nada de eso. Sin embargo, hay gente que en ese perfil que para mí es inimaginable poder enseñarle ciberseguridad a un tipo que sabe vender. Pues sí, reciclan eso. Recursos humanos, compras, otros. Fíjense estadísticas de INCIBE de cómo estamos logrando reciclar perfiles que parecen inimaginables, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren ustedes. Principales industrias que contrata talento en ciberseguridad. La primera es la más cantada, ¿no? Comunicaciones, tecnología, por supuesto. Pero sin embargo, banca y seguros. Fíjense si ustedes venían trabajando de cajero en el Banco Santander, sucursal Gran Vía. Esa gente
potencialmente reciclable porque conoce el negocio del Santander. Gente que conoce industria de construcciones, tecnología, energía, comercio, distribución, retail. Fíjense ahora, comercio, distribución, retail. Todo lo que sea comercio, distribución y retail online es el mayor mercado comercial de ahora. Es Amazon, es AliExpress. Esas empresas necesitan gente que conozca de retail, que conozca de comercial, que conozca de ventas. La seguridad, ni hablemos, ¿no? Porque empecemos a pensar las fugas de seguridad que ha tenido todas las grandes empresas, todas, necesitan gente que sepa cuál es el negocio del retail para que a Amazon le roben menos datos de lo que les han robado hasta la fecha. Entonces, también son perfiles que reciclan. Educación, salud, administración pública. ¿Qué otra cosa? Miren qué buen dato este me encantó de INCIBE, ¿eh? Primer tema, ¿cómo ha adquirido conocimientos y competencias? Ciberseguridad es como la propaganda de Coca-Cola, para todos, para todos. Fíjense dónde han aprendido. Uno piensa que para ser abogado, claro, para ejercer en un juicio necesita un título, para ser médico sin título no va. En ciberseguridad no necesariamente. Otro mensaje a favor de la ciberseguridad fundamental. Lo dice INCIBE, no lo digo yo. Más del 50% de la gente que se ha dedicado a ciberseguridad aprendió de manera autodidacta. Ha realizado cursos online. Muy poquitos a través de un máster, 10%. Muy poquitos a través de extracurriculares, a través de certificaciones, que es otro de los temas que toda la gente se preocupe. Me dice, Alejandro, ¿cuál es la certificación que debo buscar? Mira, deja la certificación para más adelante. Ahora mójate con Linux, mójate con cosas básicas que las puedes aprender en Google, las tienes en YouTube. Mójate con eso, hinca los codos y aprende cosas, porque el 50% de la gente nace así en ciberseguridad. Bueno, me olvidé aquello. 42% de las empresas no les interesa que tengan certificaciones o titulaciones. Es un dato muy fuerte esto, ¿eh? No creo que en otro tipo de trabajo exista un 42% de empresas que digan que no me interesa titulación. Yo lo viví en mis 30 años, después de haber sido formador de Academia Cisco, después de haber certificado, de tener doctorado y todos los estudios que quieran, he aprendido que cuando yo tengo que contratar a alguien, antes de las certificaciones, si tengo que contratar a alguien para que me maneje un firewall, me lo siento delante del firewall, si va a ser de una marca, y si no le digo, mira, acá tienes un Linux, quiero que me cubra el protocolo puerto 23, quiero que me cubra esta red contra esta red, y si el tipo lo sabe hacer, en 10 minutos, es un maestro, y lo contrato, sea aunque no tenga ni el primario aprobado, porque lo que necesita ciberseguridad es ese tipo de perfiles. Si yo tengo que web, pues no me interesa que tenga un máster en diseño web. Si el tipo me lo siento ahí adelante y me tiene que montar un servidor web y me lo hace estéticamente bueno y bien bastionado, yo quiero ese tipo, no el que tiene todos los estudios sabidos y por haber en ciberseguridad. Que el estudio vale, que, por supuesto que sí, pero guarda el parche porque mucha gente puede abrirse camino sin necesidad de pagarse 5.000 euros de un máster. Eventos y conferencias. Otro de los temas, ¿no? Opciones preferidas para desarrollar competencias. Eventos y conferencias, sitios para aprender. Fíjense la cantidad de oferta gratuita, libre, autodidacta que tenéis en Internet, e INCIBE nos presenta que la gran mayoría prefiere nutrirse con esto, con eventos, con prácticas de seguridad, con eventos gratuitos como este. Esa es una de las tendencias más fuertes de la gente que se está formando en ciberseguridad. Otra más, presencia de perfiles transversales, conocimiento de ciberseguridad. Si existen, o sea, en cada empresa, ¿no? Existen perfiles no tan técnicos como el cumplimiento normativo. El tema hoy de protección de datos, el tema de cumplimiento legal, el tema de organización de una familia ISO 27000, ese tipo de perfiles es lo que están metiendo ahí arriba. O sea, las empresas nos dicen que las presencias de perfiles, casi un 60%, es gente que no es tan técnica, ¿eh? Gente que ha sido capaz de
formarse en lo que dice la ley de seguridad de la información, lo que dice la ley de propiedad intelectual, lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Eso es cuestión de masticarlo, ponerlo a prueba, sentarme al lado de alguien que sepa y empezar como junior aprendiendo, porque ahí, si os gustan los aspectos normativos, organizativos, legales, ahí tenéis un buen punto de partida. Casi el 60% de la gente es este perfil. ¿Qué es lo que me hace ruido? ¿No? No toco más. Así voy a ver. Último mensaje. Esto es una visión mía que la vengo presentando hace 15 años atrás. Cuando vosotros forméis parte o tengáis que pensar en un área de ciberseguridad, sea una persona o 10 personas en la empresa vuestra que sean parte de ese área, tenéis que tener en cuenta que hay 3 patas fundamentales, ¿no? Entonces, podéis organizar 3 gerencias, podéis organizar 3 direcciones, podéis organizar 3 personas o podéis ser tú el único tipo en ciberseguridad. Pero si eres el único o eran 100 personas o eran 1000, siempre la ciberseguridad en una empresa, pensarla como operación, planificación y gobierno de la ciberseguridad. Porque son 3 áreas bastante claras. ¿Qué hace el área de gobierno? El área de gobierno es la que se dedica, por ejemplo, a preparar todo lo que es el sistema de gestión de la seguridad, es toda la estrategia de ciberseguridad de la organización. El área de gobierno es el que tiene que montar todo lo que se llama el plan director de seguridad, que dicho sea de paso, en INCIBE tenéis algo muy bonito, un documento muy bueno, y yo he publicado también varias cosas de esto que si lo buscás en internet lo vais a encontrar. Entonces, un plan director de seguridad es una prospección de acá 2, 3, 4, 5 años de cómo organizo la ciberseguridad de mi empresa. Responde a un ciclo de vida, una serie de controles, auditorías, es el ciclo viejo de Deming, ¿no? De Plan, Do, Check, Act, para que eso sea un ciclo de mejora continua. Ese es el área de gobierno. Entonces, si tenéis capacidades justamente para conducir, para organizar, no digo que seáis el director general, el CISO de la empresa, pero sí que estéis en el área de gobierno, como empleado, como becario, como sea, pero empezad, si os gusta, este tipo de actividades normativas, procedimentales, planificadas, estratégicas, ese tipo de rumbo, si os gusta, en el área de gobierno es un buen perfil para iniciar. El área de planificación, que en las empresas grandes se llama ingeniería de ciberseguridad, es el área que se dedica justamente a diseñar las arquitecturas de ciberseguridad. Cuando en cualquier organización entra en producción un nuevo software, un nuevo dispositivo, hay todo un proceso fundamental, que es el proceso de entrada en producción, porque yo no puedo llegar con un switch nuevo, pincharlo y ver qué pasa. Tengo que ver las especificaciones técnicas, hacer pruebas de maqueta, probar en laboratorio, probarlo en preproducción, verificar que pase por los controles de seguridad y recién ahí entrar en producción. Toda esa planificación la hace el área de planificación. Lo que están viendo ahí es este esquema de seguridad como capas de cebolla, ¿no? Es eso que están viendo acá. La seguridad se maneja como capas de cebolla, ¿no? La periferia es lo que está más expuesto y a medida que me voy hacia el centro es el core, el corazón de mi empresa, ¿no? El diseño de toda esta arquitectura de seguridad la hace la gente de planificación. Y para bajar a tierra, para planificar bien la arquitectura, debo conocer cómo trabaja un switch, cómo trabaja un firewall, cómo trabaja un router, cómo trabajan los servidores, cuál es la DMZ, la zona desmilitarizada, cuál es la zona militarizada, qué tipo de zonas de sacrificio, honeypot, honeynet, conecto. Todo ese diseño es precioso. Y es un perfil muy técnico, muy de gente que no es pica código, pero es gente que sabe organizarse bien y diseñar arquitecturas. De vuelta, no digo que sean los directores generales de ingeniería de la empresa, pero sí, si os gusta esas actividades de diseño, de arquitectura, de procedimientos, de generar normativas, ese tipo de perfil hoy es muy necesario dentro de ciberseguridad. Y por último, la operación de la ciberseguridad es el cómo, es el día a día. Acá sí está el perfil técnico. Al que le guste realmente meter mano, ese es el perfil que hace falta en operación. Pero dentro de operación, hoy es como el cirujano experto de mano, es un médico que se comió 6 años de facultad, 4 años de MIR y después 20 años de estudiar solo la mano.
Y al tipo no le pregunten de la rodilla, el tipo sabe operar mano y es el mejor del planeta en mano. Y después no le digan que tengo fiebre porque no sabe ni lo que es la fiebre. Acá lo mismo. La gente que se dedica a operación de ciberseguridad no tiene que saber utilizar los millones de herramientas que hay en ciberseguridad. Puede especializarse en algo que le guste y meterle a fondo a eso y olvidarse de todo lo demás. Lo que se necesita hoy más y más en el área de operación es la expertise, es la gente que sabe manejar un Citrix, que sabe manejar un firewall checkpoint, un router Cisco, que sabe manejar un sistema de logging, un SIEM como Splunk, como ArcSight, Tufin, herramientas de gestión de firewall. Si yo quiero dedicarme a firewall, pues engancho la línea de los firewall y en herramienta de mercado empiezo con Linux, con IP tablets y después me puedo hacer especialista en AlgoSec. Eso, si se ponen las pilas y se mojan, un especialista en firewall se forma en nada. No desvíen el interés. Si os van a dedicar a firewall, solo firewall. Meterle a fondo en eso. No diversifiquéis esfuerzos. Entonces, dentro del área de operación, el cómo. El que se va a dedicar a salvar las papas calientes que tengo atrás. Ese va a estar en el día a día picando código, configurando, supervisando, monitorizando, pero no todo. Algo. Una sola cosa a saco, a fondo a esa. Sin mirar a los costados, solo eso. Ese es el perfil de operación que tenéis miles de opciones diferentes para empezar a meterle interés. Bueno, ahí INCIBE, abajo había una cuestión de INCIBE. También, estos documentos de INCIBE, fíjense la cantidad de diferentes perfiles de formación en hacking ético, en desarrollo, en informática forense. Yo ahora estoy también participando en un máster de criminología. Entonces, los perfiles que tengo en el máster de criminología son inimaginables. Aparte, espectacular. Buenísimo. Gente específica para forense, les garantizo que no saben ni lo que es un bit. Pero cuando tiene que hacer el forense de alguno, tendré el perito técnico, que es el que me baja a nivel tierra, pero todo el protocolo, el procedimiento forense, es una actividad buenísima que no hace falta ser un especialista técnico en ciberseguridad. Cuidado. Entonces, forense, redes, yo vengo del mundo de redes. A mí si me preguntan por ámbito de TI, por Windows, no tengo idea. Yo me he dedicado toda mi vida a redes. Entonces, eso es otro perfil interesante que podéis tocar. ¿Qué más? Sistemas de gestión, SGSI, concretamente eso que vimos de las normas de la familia ISO 27000. Ahí tenéis un nicho de mercado buenísimo. Protección de datos, si tenéis perfil de abogado, de legal, de documentalista, todo el tema de protección de datos es un nicho de mercado muy buscado hoy en día, en España sobre todo. Toda la parte de Hispanoamérica está, tengo que dar la salvedad. Acá en España nació la Ley Orgánica de Protección de Datos al principio del 2000 y se creó la Agencia de Protección de Datos Española, que como en España se están haciendo las cosas pero muy bien en ciberseguridad, muy bien. Luego, en el año 2016, nació el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos para toda la Unión Europea. Y hay una entidad que se llama ENISA, que es la entidad europea que maneja la ciberseguridad de toda Europa. España es referente en habla hispana absoluta. Todo lo que sea ley de protección de datos fue el primer país de habla hispana que tuvo una legislación buena, la LOPD hace 15 años atrás. La mayoría, por lo menos de lo que yo conozco de Sudamérica, que gracias a Dios conozco bastantes países y dialogo mucho, casi, no sé qué porcentaje, pero seguramente más del 80% de los países de Latinoamérica están asociados, mejorando, implantando sobre la base de la LOPD, que como España fue pionera, ahora cuando vino GDPR europeo, Hispanoamérica está muy alineado con todo lo que sea LOPD. Por eso acá tenéis, para toda Hispanoamérica y para España, tenéis un muy buen nicho de mercado. Gestión. Hay gente que sabe gestionar. De hecho, hay una especialidad que es PMMI, que es gestión de proyectos. Gente que es muy buena gestora y no tiene la menor idea, pero ni la menor idea de lo que es un firewall, ni de nada, pero sabe gestionar. Entonces, cuando se lanza un nuevo proyecto de ciberseguridad, es la gente más importante de un proyecto. Es la que me gestiona los desvíos, los costes, las reuniones, la agenda, todo. Gestión de proyectos es un perfil necesario también.
Y esta es la que más me gusta. Tómense el trabajo un día en Google y coloquen salida laboral en telecomunicaciones, salida laboral en informática, salida laboral en seguridad de tecnología de información. 125 millones de ofertas de empleo. Salida laboral en, ¿cuál puse acá? Seguridad en redes. 53 millones de ofertas. Son las salidas laborales hoy. El tema de ciberseguridad es la salida más fácil de mercado. ¿Qué nos requiere? Pues que pensemos bien cuál es el perfil que me cuela a mí como anillo al dedo y meterle a fondo con esos perfiles porque tenemos salida laboral asegurada. Entonces, este es el punto de partida. Y acá sí que me meto de lleno con lo que me gusta. Linux, 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 Linux. Y si tienen duda, Linux. Toda persona que quiera empezar a meter mano en ciberseguridad, sí o sí, que se olvide de todas las cosas raras comerciales que hay y que se meta con Linux. Si tienen pasta, métanse con Macintosh. Porque Macintosh es un sistema operativo FreeBSD, es Linux. Yo hace 20 años que uso Mac, pero porque vengo del mundo de Linux. Entonces, no hay ninguna herramienta de Linux que yo no pueda haber instalado en Macintosh. Pero no hago propaganda de Macintosh. Lo que me interesa es la propaganda de Linux, porque si yo no tuviera Macintosh, utilizaría Linux con la misma capacidad que tengo acá. Hay una distribución que se llama Kali, que es una distribución que viene hace 20 años, antes se llamaba Backtrack y ahora se llama Kali. Y es una distribución que tiene embebidas 600 herramientas de ciberseguridad. Entonces, cuando uno instala una máquina, es muy útil en ciberseguridad tener máquinas virtuales, porque yo cuando levanto un entorno virtual, buscadlo, tengo varios vídeos de cómo instalar máquinas virtuales, ¿no? Pero es muy importante saber utilizar máquinas virtuales porque cuando aparece un troyano nuevo, si yo tengo bien enjaulado mi entorno virtual, puedo probar todos los virus, gusanos, troyanos, todo lo que el malware que se le ocurre en un entorno virtual, porque si me revienta el entorno virtual, al entorno físico no le hace nada. Entonces, puedo probarlo, hacer toda la guarrada que quieran, que si algo va mal, reinstalo la máquina virtual y se acabó. Pero el entorno físico no me lo toca. Entonces, hay distribuciones Linux, Kali, para instalar en máquinas virtuales que os lo aconsejo. Este sí les recomiendo que sea el punto de partida independientemente del perfil que queráis. Empezar a meteros con esto y día a día aprender un comando nuevo, una utilidad nueva, porque este sí que se lo van a pedir, o si no se lo piden, van a ganar muchos puntos si demuestran que conocen Linux. Este es el mensaje que siempre quiero transmitir. Por último, 10 razones. Reciclarme es posible. O sea, esté en el nicho de mercado que esté, sea conductor de autobuses, sea reponedor en Carrefour, sea bancario, sea docente, sea militar. El militar, yo fui militar. La organización que tiene en la cabeza un militar vale oro. Saber organizarse ante el riesgo, ante el peligro, ante los incidentes, es muy buen perfil. Salida laboral excelente. Variedad de capacitación y formación. Pueden formarse sin gastar un duro. Si tenéis ganas de formaros en serio, de verdad, yo hace muchos años que ofrezco, yo tengo todo lo poco que he aprendido, lo ofrecí en forma gratuita, libros, artículos, vídeos. Tengo miles de gente que me preguntan cómo han tenido salida laboral y cientos de personas que han obtenido salida laboral utilizando libros gratuitos, artículos gratuitos, vídeos gratuitos, solo habiendo puesto voluntad en formarse ellos autodidactamente. Variedad de capacitación. Titulaciones, no necesariamente, nos lo acaba de demostrar INCIBE, ¿está bien? Variedad de perfiles, el que quieran, desde el carnicero hasta el mayor experto en telecomunicación. Poca rutina, mucho dinamismo. Más cambiante que esto debe haber pocas cosas en la vida. Todos los días surgen vulnerabilidades nuevas, problemas, incidentes, lo estamos viendo en Internet. Organización y método. Es algo que puedo meter organización y método en ciberseguridad viniendo del know-how que tengamos. Docencia, si les gusta la docencia, no tienen que ser Chema Alonso, tienen que ser alguien que se forme en serio para saber transmitir un tema específico. Y poco a poco
Es un perfil muy buscado también. Imaginación, creatividad, manitas, como ese que le decía que repara cualquier cosa. Ejemplos de manitas le podría poner 100, porque realmente hace falta gente que sepa arreglar cosas. Humildad, fue el primer factor. Siempre digo, el que conduce, el que gestiona, el que es management de un sistema de ciberseguridad, si es soberbio, lleva a la gente a la muerte. Un militar que no sabe reconocer sus debilidades y fortalezas, mata a su gente. El que conduce un sistema de ciberseguridad, fíjense que la palabra humildad, si lo buscan en la RAE, es saber reconocer nuestras debilidades y obrar en consecuencia. Saber reconocer nuestras debilidades y obrar en consecuencia. ¿Qué más necesita alguien de ciberseguridad que saber reconocer las debilidades que tiene su red, su sistema, su gente? Si no las conoce, si no las sabe ver, si no es humilde, le van a reventar los sistemas sí o sí. Esa gente va mal, no va a saber hacer piña, no va a saber escuchar al que le dice que estamos haciendo las cosas bien o mal. El perfil de humildad a mí me encanta dentro de ciberseguridad y les garantizo que es clave de éxito. ¿Está bien? Entonces, esas fue las 10 razones que quería transmitir hoy. Y más o menos, para no irme, ya me fui 10 minutos, no me quiero ir más. Este es el mensaje que quería transmitir en esta charla. Si hay alguna pregunta rapidísima, algo que podamos... me quedan 10 segundos, ¿verdad? Claro que Alejandro, sorprendido de cómo humanizaste la ciberseguridad y la acercaste, ¿no? Voy a abrirme, sí. Preguntas para los que están desde casa, para los que están desde, bueno, Latinoamérica. Hay Saludos a Latinoamérica. muchísimos seguidores. Gracias, Alejandro, por tenernos en cuenta. Grande Alejandro, gran admiración por una persona tan capaz. Bueno, te están llegando excelente todo. Te pones colorado, pero es lindo también que recibas esto de la gente que está en casa. Preguntas, público presencial, público online. Alejandro, bueno, que se ha sumado recientemente al bootcamp de ciberseguridad como docente, hay que decirlo, de Inmune. Estará disponible de todas maneras por cualquier consulta. Esto es lo que decíamos hoy a la mañana para los que estuvieron. Networking, gente. Networking, es el momento para hacerlo. Alejandro tiene ahí sus datos de contacto. Siempre pongo mi mail. Para mí es una obligación responder un mail. Os pido disculpas si tardo 2, 3, 4 días porque a veces me superan. Pero sí o sí contesto. Entonces, si hay dudas, ese es mi mail. Ese es el contacto. Bueno, Alejandro, de nuestra parte, agradecidísimo de que estés acá contando de tu experiencia y de la experiencia de la ciberseguridad a nivel mundial casi, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Vale, Seguimos. Gracias. Seguimos. Fuerte el aplauso.